paso a continuación a presentar a Gádor Joya. Gádor es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en pediatría y portavoz del Grupo VOS en la Asamblea de Madrid dentro de la Comisión de Sanidad. Conocedora de la sanidad pública y privada, ha trabajado en los niveles asistenciales de atención hospitalaria y también de atención primaria. Buenos días, Gádor. ¿Qué tal? La pregunta para ti sería, ¿cómo crees que ha influido el Estado de las autonomías en la gestión de la pandemia? Y te haría una continuación de la misma, que sería, ¿y en qué medida ese conflicto que se ha visualizado de una manera tan constante entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno del Estado en la gestión de la pandemia, crees que ha sido positivo o negativo para la ciudadanía de la comunidad madrileña? Te planteo esa singularidad, igual que planteaba antes Gairachu la singularidad territorial. Es verdad que en este proceso también se está visualizando mucho esa situación un poco de discrepancia, ¿no? Entonces, hago una pregunta doble, cuando quieras. Muchas gracias, Justo. Buenos días a todos mis compañeros participantes y a todas las personas que nos están viendo a través de esta mesa redonda telemática, que es lo que se lleva ahora en estos tiempos de pandemia. Tantas cosas han cambiado. Y agradecer la organización de este encuentro, ¿no? Que creo que es muy necesario. Además, aquí podemos transmitir el sentir de lo que ha ocurrido en muchas autonomías, a comunidades autónomas de España, ¿no? Y por tanto yo creo que es súper enriquecedor y muy positivo que cada uno podamos transmitir nuestras percepciones, ¿no? Y luego lo que hemos conocido muy a fondo, porque salvo que me equivoque, todos somos portavoces de sanidad o estamos en las comisiones de sanidad de nuestros parlamentos autonómicos, ¿no? Y me parece que esta reflexión conjunta pues es muy necesaria, ¿no? Es muy necesaria porque qué duda cabe que todos buscamos la mayor eficiencia y desde luego por el papel que representamos en las comisiones de sanidad, segura estoy de que lo que queremos es mejorar la salud de nuestros ciudadanos, eso sin ninguna duda, ¿no? Bueno, yo creo que la postura de mi grupo y de Vox en general respecto al estado de las autonomías es clara. Yo creo que nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Creemos que nosotros querríamos transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario, ¿no? De donde se promueva la igualdad entre todos los ciudadanos y entre todos los españoles por igual. Yo creo que esa postura es muy clara, la hemos tenido siempre bastante clara y, bueno, desde luego más clara aún tenemos que es prioritario devolver al Estado las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia. Eso lo hemos dicho siempre. Nos parece que por un tema de eficiencia y de mejora en la gestión y de promover la igualdad entre todos, y ahora contaré lo que yo creo que han sido las desigualdades que este sistema del Estado autonómico ha creado y ha dejado ver durante la pandemia, ¿no? Y qué duda cabe que esto también supondría un gran ahorro en lo que es el gasto público, ¿no? Pues el gasto público de las comunidades autónomas en sanidad le supone al Estado, pues dependiendo un poco de los datos que se manejen, alrededor de unos 65.000 millones, ¿no?, de euros. Y yo creo que este gasto siendo la sanidad infrapresupuestada, como está siendo infrapresupuestada sistemáticamente, es un gasto excesivo o poco eficiente porque está generado en gran parte o aumentado o multiplicado por lo que supone el Estado de las autonomías, ¿no? España es uno de los países, la Universidad de Oxford tiene un estudio que ha dejado de hacer hace unos años, pero desde luego era uno de los estudios con más detalle, comparaba lo que era la autonomía de las distintas regiones de los países de Europa, y España, sin ser un Estado federal, estaba entre los primeros puestos, ¿no?
Y sin embargo, no es, según la Organización Mundial de la Salud, países como Francia e Italia, que tienen sanidades según sus estudios más eficaces, son países centralizados, ¿no? Con un gasto bastante menor que el de España. Bueno, yo quiero, aunque es conocida, pero sí quería dejar claro un poco cuál es nuestra postura ante lo que supone el Estado de las autonomías, ¿no? Por supuesto, defendemos y promovemos una autonomía a nivel de la gestión, pero creemos que una centralización desde el punto de vista legislativo, respetando esa independencia administrativa de cada autonomía y esa independencia en su gestión, pues qué duda cabe que hubiera evitado muchos de los problemas que hemos visto que se han dado en esta pandemia, ¿no? Es decir, decía la portavoz del grupo, ¿no? Del PNV, la famosa cogobernanza, es decir, ha saltado por los aires la cogobernanza en la que el gobierno central quería basar la gestión de su pandemia, ¿no? Ha sido uno de los pilares donde el Ejecutivo se ha querido apoyar y, sin embargo, ha sido fuente decías justo en la Comunidad de Madrid, efectivamente. La Comunidad de Madrid ha sido lo más llamativo, ¿no? Pero desde luego ha sido un motivo de polémica, de gestión, y ha hecho que no se avance en las medidas, que no se avance en la unificación de criterios, que no se avance en la eficacia, al fin y al cabo, del control de la pandemia. Y esto ha generado en los ciudadanos una gran desconfianza y un gran hartazgo. Y como consecuencia de esa gran desconfianza y ese gran hartazgo, los ciudadanos al final han acabado desconfiando y pensando que al final ninguna de las medidas que se nos estaban proponiendo estaban siendo eficaces. En el punto de la cogobernanza, qué duda cabe, lo hemos visto, que el gobierno se ha centrado y ha utilizado, en el buen sentido de la palabra, el Consejo Interterritorial de Salud, ¿no? Como punto de encuentro, pero como digo, desgraciadamente hemos visto, y sobre todo últimamente, pues que este punto de encuentro ha sido al final un punto de desencuentro. ¿Por qué? Pues porque al final cada comunidad aplicaba sus medidas y hemos incurrido en este caos regulatorio del que hablo, ¿no? Porque, claro, estas medidas se decidían en el Pleno o se deciden en el Pleno, pero luego es la comunidad la que tiene que al final que llevarlas a la práctica, donde vuelve a esa autonomía y a esa independencia, porque en realidad los acuerdos han de ser por consenso, pero luego hemos visto lo que ha ocurrido, que al no ser por unanimidad, el seno del Consejo Interterritorial se ha convertido en motivo de discordia. Ya vimos la última reunión en donde se aprobó con el voto en contra de Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia, que se abstuvo. ¿Qué ocurre? Desde mi punto de vista, que se ha perdido una oportunidad de oro para aprobar una ley con un rango suficiente. Hablo de una ley orgánica que se hubiera constituido en una normativa sólida que hubiera evitado tener que recurrir al estado de alarma cada vez que hubiéramos querido llevar a cabo algunas medidas que hubieran tocado o podido lesionar las libertades individuales. Es decir, desde mi punto de vista, no se ha aprovechado el tiempo para aprobar esta ley que dejara claras, muy claras, cuáles eran o son las competencias a nivel central y cuáles a nivel de gobierno autonómico. Para que cada autonomía supiera perfectamente qué decisiones podría adoptar y cuáles no, sin tener que recurrir permanentemente a los tribunales. Porque la ley de cohesión sanitaria no es suficiente. Es decir, hemos visto que estas carencias al final que han producido, pues que las comunidades, al no estar de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno central, hayan tenido que aplicarlas, pero recurriendo al tribunal, cuando los tribunales
dictaran sentencia o se manifestaran, ya entonces podríamos eliminar las medidas. Los ciudadanos no saben, sin saber si estas medidas que tengo, que están aplicando, me valen, no me van a valer. Los jueces van a decir que sí o que no. Es decir, el gobierno, desde mi punto de vista, no ha legislado adecuadamente estas carencias que hay, carencias motivadas por el sistema de las autonomías. Es decir, y yo quiero llamar también, por ejemplo, y en Madrid lo hemos vivido, la insolidaridad que el sistema del Estado autonómico ha generado. Es decir, cuando en Madrid las UCIs estaban hasta arriba, cuando estaban saturadas, todavía había hospitales en otras comunidades autónomas españolas en donde las UCIs tenían camas libres. Sin embargo, los madrileños se han estado muriendo cuando ha habido comunidades autónomas donde aún teníamos huecos. Muy bien. ¿Por qué no se ha hecho de España un solo hospital? Teniendo planteamientos muy distintos en muchos puntos de vista, hay muchas cosas que comparto de las que se han dicho aquí, ¿no? Y quería hacer una reflexión que en este caso concreto estamos hablando de un tema de salud pública, ¿no? Y así como hay otros temas a lo mejor en los que el debate del Estado de las autonomías tiene unas implicaciones, yo creo que estamos, al estar debatiendo un tema de salud pública, de una pandemia, o sea, global, ¿no? Y en eso sí que estoy de acuerdo con lo que dice Nerea, si no me equivoco, perdóname, Nerea, del País Vasco, ¿no? Estamos ante una pandemia y ahí a lo mejor lo que son las fronteras entre comunidades, entiéndaseme bien el término frontera, se desdibujan, porque lo que afecta a salud pública no entiende de lindes de comunidades, es decir, porque hay pandemias o hay agentes infecciosos que se transmiten o que tienen una vía de entrada pues por vía aérea, pero otros a lo mejor con todas las zoonosis pues son más frecuentes en lugares de costa o estamos hablando de Canarias con unas peculiaridades distintas, es decir, que ahí tendríamos que, en temas de salud pública se desdibujan las fronteras autonómicas y aparecen como si dijéramos las fronteras epidemiológicas. Y entonces, manejar de manera estanca una pandemia ateniéndonos a la normativa autonómica, olvidando lo que son las diferencias geográficas y las peculiaridades geográficas que obligan a actuar de manera más global, yo creo que precisamente es en este tema en donde, si cabe más aún, es importante dibujar esas diferencias que yo creo que en este caso han sido llevadas al extremo y en eso estaba cuando estaba refiriéndome, han sido llevadas al extremo de haber comunidades autónomas. No digo que no haya habido saturación y que no lo hayan pasado todas muy mal, pero que hemos llegado al extremo de que ha habido comunidades autónomas con camas de UCI libres y otras en donde la gente se nos estaba muriendo porque no teníamos y no se ha desde ese mando único no se ha implementado un dispositivo para convertir España en un hospital, en un único hospital, en donde no hubiera diferencias o barreras autonómicas, donde hemos visto en Francia, ha habido trenes medicalizados desplazando a los enfermos. Nos hubiera encantado haber visto eso. Y yo creo que ahí el Estado de las autonomías nos ha penalizado, nos ha perjudicado y me atrevo a decir que ha sido causa de muertes que a lo mejor podrían haber sido evitadas, ¿no? En este sentido, estamos hablando de la vacuna. Yo soy pediatra. Yo he vivido durante años la locura de los 17 calendarios vacunales. Es decir, donde en Toledo un niño se vacuna de una manera distinta a los que estamos en Madrid. La salud pública, yo creo que en España hasta ahora, o sea, era algo de lo que estaba centralizado y funcionaba bien. Nosotros hemos propuesto que se pueda crear un centro único de control de epidemias, porque, insisto, estamos hablando de pandemias, estamos hablando de salud pública que traspasa todas las fronteras autonómicas. Ya con esto acabo, insistir en la necesidad de regular una ley orgánica en donde queden claro cuáles son las competencias de cada uno para que no nos tengamos que ver sometidos pues a esto que al final, lo que digo, insisto y para terminar, genera en el ciudadano una falta de confianza que le puede hacer llevar, no por irresponsabilidad, sino por desconfianza,
pues no actuar como se debiera para no seguir con esta expansión del virus, ¿no? Y al final, pues eso es lo triste, ¿no? Que por culpa de a veces este caos regulatorio, este caos normativo, al final los ciudadanos se vean inmersos en un mar de desconfianza que no nos podemos permitir. Me acabo. Sí, ahora. Bueno, pues insistir en la situación de pandemia tan nueva para todos, ¿no? Y que afecta a lo que es la gestión desde el punto de vista de la salud pública, que sí que me parece que es algo que sí que debería verdaderamente, por todo lo que he explicado, por excelencia. Y además acabas de decir acaba de decir mi compañero de Ciudadanos que el Ministerio de Sanidad ha ido quedándose vacío de competencias. La salud pública me parece que es una competencia que todavía mantiene el Ministerio de Sanidad, pero bueno, que cuando ha llegado una pandemia de una forma tan inesperada para todos, pues por ejemplo en el tema de las compras, ¿no? Pues le ha pillado completamente desprevenido, ¿no? Al estar vacío de contenido, pues no hemos tenido a un Ministerio de Sanidad que haya sido ágil en las compras porque las compras estaban descentralizadas. En resumen, creo que los temas de salud pública han de ser considerados de una manera mucho más centralizada. Nosotros apostamos por la centralización normativa y legislativa, respetando la independencia, por supuesto, y la gestión administrativa de cada comunidad autónoma. Y creo que esto no ha acabado, por desgracia, ojalá acabe pronto, pero creo que puede ser una buena ocasión para poder analizar objetivamente y de la manera más, estamos entre algunos médicos o en sanidad, aséptica posible, lo que son las fortalezas y las debilidades de este estado de las autonomías y en qué podemos mejorar y en qué podemos cambiar, ¿no? O en qué temas concretos, podemos empezar por reconocer que a lo mejor una gestión centralizada normativamente es mucho más eficaz para la salud de los ciudadanos al final, ¿no? Y muchas gracias a todos. Aprovecho me ha encantado encontraros, no conocía a ninguno, creo, o sea que para mí ha sido un placer. Muchas gracias. Muy bien, gracias.